una producción original de Troop. Bienvenidos a Más Allá del Fitness. Yo soy Memo Silva, coach de fitness, salud y nutrición con más de 6 años en esta industria. El fitness va más allá de entrenar y comer bien. Es estar bien mentalmente, con tu familia, con tu trabajo, tu crecimiento personal y más. Fitness es lo que tú decides que es mejor para tu vida. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Más Allá del Fitness. Y hoy tengo conmigo al doctor José Villela, que es médico psiquiatra, atleta paralímpico, profesor y conferencista. Una persona con muchas aptitudes y un background bastante interesante, una historia bastante interesante. Y el día de hoy venimos a platicar de depresión, ansiedad y el tema de salud mental. Así que, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por venir al espacio. No, hombre, al contrario, Memo. Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia. Muchísimas gracias. Creo que hoy, anteriormente, tuvimos algunas pláticas y todo empezó desde que primero, pues, el testimonio de Fer Zagreb, que nos cuenta de cómo ha padecido ansiedad y depresión. Y lo que te platicaba, que un video en TikTok se volvió viral y que se volvió un confesionario de gente de este padecimiento, y me sorprendió la cantidad de personas que padecen de esto, y me pareció también una muy buena oportunidad para darle respuesta a muchas de las cosas que decían en ese video, los comentarios y demás. Entonces, también tratarlo con ciencia y darles lo que sí funciona, lo que sí es y cómo tratarlo. Entonces, no sé si te parece que empecemos con la definición, qué es la ansiedad y qué es la depresión. Sí, claro que sí. Digo, y qué bueno que se dé esta oportunidad porque, como pudiste ver en las reacciones a ese video, es un tema muy vigente. La gente se está permitiendo hablar de esto y pues yo creo que eso es gran parte de la solución. Poner sobre la mesa que también tenemos una vida emocional, que también tenemos una mente que cuidar. Y bueno, me encanta que en un podcast enfocado en fitness, en donde se reconoce la importancia, pues obviamente de la salud mental, hablemos de esto, ¿no? Entonces digo, para no sonar muy académico y así, que no se duerman los que estén escuchando el podcast, definir ya la ansiedad y la depresión requiere primero que identifiquemos que es diferente un síntoma a un trastorno, ¿no? Ok. Esto es bien importante para entender que no todo síntoma es señal de un trastorno. Uh-huh. Es decir, si ahorita, me siento ansioso. Exacto, te sientes súper ansioso, te echas un café expreso doble, ¿no? Y te sientes así apanicado, eso es un síntoma que se llama ansiedad, ¿no? Uh-huh. Pero al ratito se te pasa y eso ya no constituye como tal un trastorno. Lo mismo con la tristeza y la depresión. O sea, es normal como seres humanos que nos sintamos tristes a veces. Esta vida de todo el tiempo estoy bien, la verdad es que es falso, no es verdad. Y todos tenemos ratos. El problema es cuando ese síntoma se estaciona y se queda ya suficiente tiempo. Ese es un criterio, el tiempo. Y el otro criterio es ya qué tanto está afectando tu calidad de vida, el qué tanto está impactando en tu funcionalidad, ¿no? Okay. Yo puedo estar nervioso porque soy una persona muy activa, porque me pongo muchas citas, muchos pendientes, y eso pues es un estrés más bien, ¿no? Porque estoy estirando la cuerda y pues siempre voy que no llego a los lugares o me meto al tráfico o tengo, pues no sé, como una vida como con muchas exigencias, ¿no? Uh-huh. Pero eso no necesariamente es un trastorno de ansiedad, ¿no? ¿Y cómo definiríamos un trastorno de ansiedad y de depresión? Bueno, en el caso de depresión, hablamos de un episodio depresivo cuando ya predomina este síntoma la mayor parte del tiempo, es decir, la tristeza o también la irritabilidad, ya por un periodo de al menos 2 semanas, en donde la mayor parte del tiempo de esas 2 semanas tu estado de ánimo sea ese. O estás triste o estás irritable, ese es uno de los síntomas clave. Y el otro síntoma clave, en el caso de la depresión, es algo que llamamos anedonia, que significa una incapacidad para disfrutar de las cosas que normalmente disfrutas. Entonces pasa, por ejemplo, que alguien te dice, a mí me encanta el fútbol, pero llevo un tiempo que ni siquiera eso me mueve, ¿no? Uh-huh. Eso lo calificaríamos justo como anedonia. Y es un síntoma de los cardinales ya de una depresión. Ahora, la depresión es mucho más que tristeza. Eso luego la gente como que no lo tiene tan claro, porque piensan, pues es una emoción, échale ganas y ya, ¿no? Sí, o no te veo triste, que eso platicaba hace poquito con una amiga que ella tiene depresión
¿cómo se dice? Diagnosticada y que a una amiga le dijo, es que no te veo triste, yo te veo a toda madre. Pues no creo que estés deprimida. Exacto. Entonces, no puedes decirlo así. No puedes decirlo así y no hay una sola manera de presentarse la depresión. Depende mucho de cómo se detone y también pues pasa por tu personalidad y pasa por tu contexto y al final cómo se manifieste. Hay personas que se deprimen mucho hacia la tristeza, hay personas que se deprimen más hacia el enojo, hay personas que se deprimen más hacia la falta de energía, ¿no? Que son otros síntomas también de la depresión. Problemas del sueño, ya sea que duermas de más o de menos, problemas de apetito, que te dé más hambre o menos hambre, y algunos otros también su manifestación principal puede ser que no se pueden concentrar, por ejemplo. Órale. Y esos son casos también el diagnóstico se vuelve más retador, porque hasta el paciente mismo te puede decir, pues que no es que me sienta triste, pero ya que indagas un poco más, pues es un episodio depresivo en donde predominan los síntomas a nivel cognitivo, ¿no? Claro, de acuerdo. Sí. ¿Y cuál es, y en cuestión de ansiedad, el trastorno de ansiedad? En cuestión de ansiedad, hay diferentes trastornos de ansiedad. No hay uno solo. Uno de los más frecuentes se llama así trastorno de ansiedad generalizada, que literalmente es aquel que se presenta como durante un periodo largo en que estamos muy preocupados por muchas cosas. Literalmente el sentirte muy preocupón durante mucho tiempo y que tiene también una repercusión física, es decir, que te sientes con mucha mayor tensión muscular, que tienes de repente sudoración en las palmas de las manos, que de repente tienes colitis, gastritis o este tipo de manifestaciones físicas también de ansiedad, un poco de temblor en las manos, o sea, es como estar nervioso ya en un nivel patológico mucho tiempo, ¿no? Y también aquí hay un tiempo para diagnosticarlo. En el trastorno de ansiedad generalizada se habla de 6 meses, okay, en donde ya estés como constantemente presentando esa ansiedad, ¿no? De acuerdo. Qué bueno que mencionas el tema de los síntomas físicos, sí, porque también he conocido varias personas que han tenido colitis, problemas del estómago, problemas también, ¿cómo se llama? Irritaciones en la piel, diferentes sí, síntomas físicos y que van con un doctor y que van con otro y que van con otro y cuando les hacen todos los estudios no sale nada y que luego eso les genera una preocupación peor todavía, sí, pero que esto puede ser un síntoma de ansiedad. Totalmente, y no nada más de ansiedad. O sea, a ver, tenemos que entender que el cuerpo acaba teniendo mucho reflejo de la vida mental, ¿no? Uh-huh. Y hay una conexión mente-cuerpo pues claramente identificada. Cuando tenemos un problema emocional que no lo identificamos, que no lo verbalizamos y que no lo atendemos, el síntoma va a buscar una manera de expresarse. Y de las formas más frecuentes que encuentran los síntomas para expresarse es en forma de dolores, por ejemplo, ¿no? De inflamaciones. El intestino, por ejemplo, es un órgano en donde se refleja muchísimo también la ansiedad, ¿no? Por eso, pues hay gente que cuando se siente nerviosa se enferma de la panza, se puede soltar, tiene dolores, ¿no? Uh-huh. Distensión. Y entonces, al final, a lo que nos lleva esto es a entender que no podemos dejar de lado la parte mental al momento de evaluar lo físico, ¿no? Ni tampoco podemos dejar de lado lo físico al momento de evaluar lo mental. O sea, es una conexión muy, muy estrecha, ¿no? Y luego hay médicos, tristemente, que dicen, no, yo me encargo de este órgano o de este sistema, y se les olvida justo eso, que el síntoma puede estar muy influido o incluso causado por un conflicto a nivel mental, ¿no? ¿Y ahí qué recomendación le darías, no sé, a la gente, a los médicos, o cómo podemos darle a conocer esto a la gente para que sepan que puede ser una causa? O sea, y que no caigan en esto de ir a buscar doctores por todos lados. No sé, ¿cuál podría ser como el primer acercamiento o con qué tipo de especialista podrías ir primero para descartar que no sea un tema mental? Bueno, generalmente lo que hacemos es ir luego con el especialista en aquel sistema que nos está dando guerra, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que tiene que haber es mucha sensibilidad por parte de los médicos de distintas especialidades, primero para entender que la psiquiatría y la psicología y en general la salud mental es un área que vale la pena atender y que incluso mejora sus propios tratamientos y los propios desenlaces de las diferentes especialidades. Luego nos damos cuenta cuando médicos de otras especialidades nos refieren pacientes diciendo, oye, aquí como que me parece que hay algo más, ¿no?
Y pues casi siempre tienen razón. Ellos mismos se dan cuenta de cuando algo no está explicado 100% como por una causa médica, digámoslo así, ¿no? Y entonces a partir de ahí podemos hacer pues una intervención conjunta. Por ejemplo, me mandan pacientes dermatólogos, ¿no? Que tienen pacientes con rascado crónico por ansiedad, por ponerte un ejemplo, ¿no? Okay. O gastroenterólogos que tienen un paciente con colitis y gastritis que no responde a lo que le dan, ¿no? Porque pues son medicinas para bajar la acidez, pero eso no te está llevando al origen del problema, ¿no? De acuerdo. Y así con muchas especialidades. Al final se trata de que veamos a la persona como un ente completo, ¿no? Como una visión holística. De acuerdo, pero digo, ¿tú crees que deberían de pasar siempre por este filtro de, bueno, me duele el estómago, voy con el gastroenterólogo y me hace todos los estudios, no encuentra nada y de ahí voy con el psiquiatra? ¿O cuál sería el camino óptimo para descartar esto y que no tengas que pasar por todo el proceso? Porque además de todo, es caro, o sea, casi todos los estudios son caros. Mira, en un mundo ideal, la verdad es que lo que más nos gustaría a todos es que la gente se supiera gestionar y tuviera esa conexión emocional que tanto bien hace, ¿no? Para todas las personas. Si tú estás trabajado internamente, es decir, has acudido a algún proceso de terapia, has adquirido herramientas para la vida mental, ¿no? Es mucho más probable que cuando te enfermes físicamente, identifiques tú muy bien cuál es la relación o cuál es la conexión de una con otra, ¿no? Esto, te digo, en un mundo ideal, porque la realidad es que pues poca gente puede darse el lujo de estar en una terapia, porque pues obviamente tiene un costo, y también mucha gente no tiene tiempo, y la gran mayoría piensa que la terapia es solamente cuando ya estás muy mal o cuando ya... Cuando estás loco. Sí, ya cuando estás... Y bueno, el psiquiatra, olvídate. Sí. Ya súper mal, ¿no? Y la realidad es que no es así. A veces me preguntan, ¿todo el mundo debería ir a terapia? Y no es una respuesta fácil, ¿no? Sería parecido a que alguien te preguntara, ¿todo el mundo debe ir a la universidad? ¿No? Claro. Y dices tú, pues tal vez no. Pero si vas, es muy probable que tengas más herramientas para la vida, ¿sabes? Sí, y también creo que pudiera ser, no sé qué opines, pero que todos tengan una forma de terapia. No necesariamente que sea el acudir con un terapeuta, sino, digo, y quiero hacer la aclaración de que una no es diferente de la otra, pero el ejercicio puede ser una forma de terapia, de meditación, de conectar contigo mismo, entender que te estás sintiendo, y te puede ayudar. Digo, claro que si después de eso no hay algo que no está bien, ve con un terapeuta, pero eso, hacer respiraciones, meterte el hielo, no sé, cualquier otra cantidad de herramientas que te pudieran servir para conectar con tus emociones y saber escribir, no sé, pudieras tener como diferentes formas de terapia sin necesidad de que vayas con un terapeuta. Sí, completamente de acuerdo. Al final de lo que se trata es que tengas la capacidad de expresar lo que tienes y que eso ayude a disminuir la presión interna como para evitar el efecto Olla Express de acumular como emociones que no identificas y que te están dando guerra. Y sí, hay gente que logra esa canalización mediante el diálogo con una persona, aunque no sea un profesional, sí, una buena amigo. Plática con un cuate o con algún familiar, con una persona de tu confianza. Por ejemplo, en gente mayor es muy habitual que digan, mi terapia es, por ejemplo, acudir a algún servicio religioso o enfocarme en esa parte de la espiritualidad también, ¿no? Muchos jóvenes encuentran ahí como un camino catártico y ahí es donde expresan lo que sienten. Y sin duda el deporte, ¿no? Yo creo que es un gran terapeuta en donde puedes, pues justo utilizar a tu favor muchas de esas emociones que a veces pueden ser molestas. Y bueno, yo creo que grandes historias de éxito en el deporte han sido pues como potenciadas por emociones como el enojo, la ansiedad, incluso la depresión. Sí, hace poquito platicábamos con Pablo Gil, que es corredor, y decía que su maratón más rápido lo corrió cuando estaba más enojado. Exactamente. Entonces, sí. No, a mí me pasa en lanzamiento, ahí en el Paralímpico, estoy en lanzamiento de clava, que es un deporte justo paralímpico, y tienes 6 intentos en una competencia, y entonces es muy fácil como decir, a ver, ¿qué estoy pensando en el primero? ¿Qué estoy pensando en el segundo? Y sí, cuando te enojas, te acuerdas de algo que te enoja, lanzas más lejos, ¿no? Lanzas más lejos, sí. Ahora, ¿qué causa? Creo que tal vez me gustaría empezar con la ansiedad, con los dos, pero ¿cuál es la causa? Y no sé si sea únicamente un factor químico en tu cerebro, o
otros factores que te pueden estar afectando en la vida, algún evento que tuviste, o es parte de los dos? Es multifactorial, o sea, no hay una sola causa. Como en todos los problemas de salud mental, son multifactoriales, ¿no? Hay desde una vulnerabilidad genética que puedes traer, también un componente químico, biológico, y obviamente también el contexto influye mucho, ¿no? Por eso es importante interpretar los síntomas en función del contexto. Si tú me dices, estoy muy nervioso en un contexto de, no sé, de una guerra o de un problema social grave, pues te diría, esa ansiedad me parece completamente congruente con tu contexto, ¿no? Y que de cierta forma hasta te puede ayudar a pasar ese contexto. Exactamente, y entender la ansiedad no como enemiga, sino, a ver, si nos vamos más atrás, ¿qué sentido tiene que nuestro cuerpo, nuestro cerebro, esté equipado para poder experimentar miedo y para poder experimentar ansiedad? Para sobrevivir. Completamente, ¿no? Si nuestros antepasados ahí en el Paleolítico, ¿no? No hubieran sentido miedo de los depredadores o de los acantilados o de meterse al bosque cuando estaba muy oscuro, probablemente no lo hubieran contado, ¿no? Sí, no estaríamos aquí. Probablemente no. Entonces, a ver, el miedo tiene su razón de ser y eso también le quita como el talante de es negativo sentir miedo. Yo no creo que sea negativo sentir miedo. A veces nos venden esto de, ay, evita el miedo, solo hay que tenerle miedo al miedo y cosas de este tipo. Para mí, el miedo es una emoción que te permite también frenar. Si no tienes miedo, es como traer un coche sin frenos. Y si traes un coche sin frenos y de repente la vida se pone complicada, te vas a desbarrancar o te vas a estampar. Entonces el miedo te ayuda a calcular, a medir, a ser prudente, a saber hasta dónde, pero el tema es el nivel de ansiedad o de miedo que tengas, ¿no? Cuando ya la ansiedad te lleva a paralizarte, hablamos de angustia, ¿no? Es distinto sentir ansiedad que sentir angustia. La angustia no te sirve para nada. O sea, te deja literalmente paralizado, no puedes solucionar, no puedes pensar con claridad. Pero un poco de ansiedad, ¿a poco no te ayuda a estudiar para el examen? ¿A poco no te ayuda para llegar a tiempo a tus citas, ¿no? En general, a mí el tener un poquito de presión, o sea, si tengo demasiado tiempo para hacer algo y me pasó en la universidad y aunque es algo que no me gustaría que fuera así, esa presión y esa ansiedad de, chin, ya es mañana, ya tengo que preparar este episodio, ya tengo que entregar este examen, me hace poder trabajar más efectivamente cuando no tengo esa presión, me cuesta más concentrarme en decir lo tengo que sacar ahorita. Totalmente. Y eso es un buen uso de la ansiedad, ¿no? Porque te lleva a ser más eficiente y te lleva, pues, como a sentir ese nervio útil, ¿no? Sin embargo, la angustia se distingue porque ya no puedes, o sea, ya no te ayuda a ser eficiente. Y ya el extremo sería justamente un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues no hay diferencia. Algunos les llaman ataque de ansiedad, algunos ataques de pánico. También les llaman crisis de angustia o crisis de ansiedad, ¿no? Pero en lo que consisten estos episodios es que en un ratito así breve, de unos cuantos minutos, ¿no? Experimentas de repente mucha ansiedad, mucho miedo e incluso empiezas a pensar que te estás muriendo. Ya a ese nivel, ¿eh? Siento que ya me estoy muriendo, casi te haces a un lado como de ya hasta aquí llegamos, ¿no? Es una sensación, quienes lo han vivido, que te dicen es de las cosas más espantosas que hay. Y aunque se siente muy feo, y digo, es una de las cosas más fuertes que puedes experimentar, afortunadamente no hay mayor riesgo, no te va a pasar nada, no te vas a morir. Sí es verdad que algunas personas en un ataque de pánico pueden tener de repente alguna conducta que los exponga, pero no es lo habitual. Entonces, en ese momento, esos minutos, sientes que de verdad hasta ahí llegaste, mucho pánico, ganas de salir corriendo, y esos episodios, como te digo, afectan muchísimo la calidad de vida y la funcionalidad de las personas, ¿no? Sí. Y ya es como un extremo de, como de los trastornos de ansiedad, ¿no? Y en estos casos, ¿cómo podrían identificar? O sea, creo que ahorita dices que no pasa nada y tal vez ya las personas que han vivido esto lo saben, lógicamente, pero en cuanto te pasa, te sientes que te estás muriendo y sientes las palpitaciones. ¿Cómo sabes? ¿Hay alguna forma de identificar que sí es un ataque de pánico o de ansiedad y que no te está dando un paro cardíaco, por así decir, para esas personas? Fíjate que esto que dices es bien frecuente. Como sientes palpitaciones o como sientes literal que te estás muriendo, muchos
acaban en urgencias, ¿no? Y llegan y les dicen, todo bien, fue un ataque de pánico. No existe como tal, así un síntoma que digas, esto me hace distinguir uno de otro, pero la preocupación, sobre todo la parte cognitiva, puede ser lo que te dé la pista, ¿no? O sea, de qué es lo que estabas empezando como a pensar. Generalmente cuando te da un infarto o cuando realmente tienes un tema médico, lo que predomina es el síntoma físico y después viene la angustia por el síntoma físico. En el caso del ataque de pánico, ocurren o al mismo tiempo o primero viene la ansiedad y luego el síntoma físico, ¿no? ¿Y hay alguna causa para estos ataques? Sí, fíjate que ahí sí es mucho más biológico, mucho más químico. Nuestro cerebro tiene una parte que está encargada de las respuestas de pánico. Es una maravilla, ¿no? Nuestro cerebro es un órgano pues lleno de misterios y una computadora complejísima, ¿no? Y tiene una parte que justamente está destinada, muchas neuronas destinadas a las respuestas de pánico. Si ahorita se nos apareciera aquí, ¿no? No sé, alguien, ahorita que viene Halloween, así, ¿no? Alguien así disfrazado y nos asusta, esa parte del cerebro se va a activar, ¿no? Y a lo que nos lleva esa activación del cerebro es a que nuestro cuerpo se ponga en modo ataque o en modo escape, ¿no? Las respuestas como de miedo pueden ser así, ¿no? Tanto como para responder con un ataque o responder huyendo, ¿no? Y la tercera posibilidad es que nos quedemos paralizados, que ya veíamos que eso biológicamente te pondría en riesgo, ¿no? Porque si llega un depredador y tú te quedas paralizado, pues ya hasta ahí. Al menos que creo, no sé, he escuchado, no estoy seguro, que sea un oso y que dicen que tienes que ser el muerto para que exactamente. no Eso, sí. Exacto. Sería una forma en la que la parálisis, ¿no? Te ayudaría. Pero el punto es que, esa sería como la reacción normal. Cuando tienes un ataque de pánico, lo que se ve en el cerebro es que esas neuronas se activan sin que haya un oso enfrente. ¿Me explico? Sin que necesariamente haya un factor que detone la ansiedad, empiezas a sentir toda esa cascada de síntomas como si ahorita se te hubiera aparecido aquí, no sé, la Llorona, ¿no? Y te quedaras tú así pálido y sintieras palpitaciones y miedo. Y es muy desconcertante justo porque dices, ¿por qué me estoy sintiendo así? Y no tiene una causa, o sea, puede suceder de 0 a 100. Exacto, de 0 a 100 y en cualquier momento. Y todos somos vulnerables para que esto nos ocurra. O sea, aquí no es que una persona pueda decir, a mí nunca me ha pasado eso y nunca me pasará. Pues no, a todos nos puede ocurrir, ¿no? Porque son neuronas que se activan. Es como otros síntomas del cuerpo, ¿no? Que, a ver, ¿a quién nunca le ha dado un dolor de cabeza? O ¿a quién nunca le ha, ¿no? de repente dado una infección en la garganta? A ver, todos estamos en vulnerabilidad de presentarlos. Influyen factores genéticos, cómo andas también gestionándote, el nivel de estrés en tu vida y también pues qué tanto te cuides física y emocionalmente, ¿no? Y estos ataques de pánico, ahorita dices que le pueden suceder a cualquiera, ¿pueden suceder incluso si tú no tienes ningún trastorno de ansiedad? Sí llegan a pasar. De repente en personas que están como en algún cambio importante de vida, pueden aparecer y aflorar como la única manifestación del conflicto interno, ¿no? Me ha pasado que me buscan personas que están por casarse, por ejemplo, y empiezan con ataques de pánico de la nada, ¿no? Y dices tú, oye, pero ¿qué? ¿Te quieres casar? Sí me quiero casar. Por supuesto que sí, me quiero casar, estamos muy, muy enamorados. Y el ataque de pánico puede ser el síntoma a partir del cual, como un hilito, empecemos a jalar y encontremos cosas como que hay un miedo al cambio, que hay algún tema como de cierta inseguridad con lo que implica, ¿no? En el caso del matrimonio, pues con las adaptaciones que hay que hacer, ¿no? Los gastos, ¿no? Sí. Y aunque estés muy emocionado por la boda, una parte de ti, claro que tiene algo de ansiedad, ¿no? Claro, que puede venir de esas preocupaciones de... Exactamente. Sí. ¿Y cuál sería la recomendación para estas personas? ¿Cómo pueden gestionarlo? Tanto para las personas que lo padecen, o sea, cuando lo sufran, y más si es una persona que es la primera vez que está sufriendo, ¿qué puede hacer? ¿Cómo lo puede identificar? ¿Cuál sea la recomendación? Y para las personas que estén al lado o que estén acompañando a esa persona que también muchas veces no entienden qué está pasando y no podemos ponernos en sus zapatos para entender el miedo o esas sensaciones que están sintiendo. Claro, en el caso de la persona que lo está experimentando, si tú alcanzas a distinguir
qué es lo que está pasando. O sea, si le puedes poner un nombre, ahí ya tienes la mitad del problema resuelto, ¿no? Si identificas, me está dando un ataque de ansiedad, lo que necesito hacer es esta ruta de acción. Y todos pueden tener una ruta de acción diferente. Si es la primera vez, pues probablemente no tengas claro qué hacer y hagas lo mejor que puedas o lo mejor que tu intuición te dicte, ¿no? Pero si ya los has experimentado antes, puedes identificar que te ayuda a aislarte un momento o que te ayuda a estar con una persona. Hay diferentes como maneras de atravesar un ataque de ansiedad. La respiración, algo tan simple, se vuelve clave durante un ataque de ansiedad, ¿no? Está demostrado que empezar a respirar de una manera más pausada, como con un ritmo, con una sincronía, tiene el poder de ir desactivando justo esas neuronas que están en ese momento súper activas, ¿no? Entonces la respiración, el apartarte del medio en donde estés un momento, en un lugar donde te sientas lo más seguro posible. Si estás en un lugar público, hay gente que le ayuda a irse o al baño o irse a algún lugar donde no esté toda la gente. Y también ya los que logran como un mayor conocimiento de este tema, a veces se apoyan en las personas aunque sean desconocidos. Entonces una vez me pasó en el aeropuerto que íbamos a algún lado y en el avión una persona justo antes del despegue tenía fobia a los aviones y empezó con un ataque de ansiedad, ¿no? Y estaba sentado al lado de mí. Qué buena suerte. Imagínate que te toca con un psiquiatra al lado, ¿no? Sí. Pero ella no sabía que era psiquiatra, ¿no? Ajá, y entonces empieza a decirme, oye, ¿te puedo decir algo? Fíjate que yo tengo un problema de ansiedad, me está dando un ataque de pánico, me ayuda mucho simplemente saber que estás aquí y si puedo respirar sincrónicamente contigo, ¿no? Y entonces yo así le dije, soy psiquiatra. Y bueno, eso ayudó también, le tranquilizó, ¿no? Sí. Pero es eso, como sabernos apoyar y mostrarnos vulnerables, no tenerle miedo a decir, oye, estoy experimentando esto, ¿no? Y bueno, para la gente que está alrededor, no se trata ni de darle terapia a la persona en el momento, ni tampoco de solucionarle los problemas, ni de hablar mucho. Muchas veces lo que ayuda es simplemente estar, mostrar empatía, que eso ayuda en todos los temas relacionados con salud mental, y preguntar también de qué forma te puedo ayudar, ¿no? Y tal vez esa simple pregunta haga que la persona te diga, ¿sabes qué? Con que te quedes aquí un ratito conmigo es suficiente. O, ¿sabes qué? Márcale a mi amigo, márcale a mis papás, o márcale. Y eso, pues, también te permite ser proactivo en el momento en el que te da un ataque, ¿no? Y mostrar calma de tu lado, yo creo que podría ser una buena recomendación, porque sí, o sea, creo que es muy común que quieras saber qué pasa, ¿no? ¿Y qué te está pasando? ¿O qué estás sintiendo? Y eso le puede generar más ansiedad a la otra persona. Imagínate que estás con ansiedad y le empieza, a ver, respira. No, espérate, volteame a ver, ¿no? Sí. Pues te está como ayudando ahí más bien a que incremente la ansiedad, ¿no? Te está perjudicando. Entonces sí, compartir justo esa calma y decir, tranquilo, esto es algo normal, es algo humano que podemos experimentar. Y aunque sientes que te vas a morir, no te vas a morir. Ese es un pensamiento que ayuda como en esos momentos, ¿no? Creo que muchas personas también piensan que es por el estrés que una persona puede padecer ansiedad. Pero si alguien ya tiene un trastorno de ansiedad, ¿cómo lo podríamos explicar en cuestión de, no sé, de que tal vez alguien externo, alguien que convive con esa persona, dice, pero es que no te noto tan estresado, tan estresada, ¿por qué tienes ansiedad ahorita? ¿Qué es lo que lo está causando? ¿Cómo se podría explicar mejor a una persona que no lo padece? Bueno, yo creo que es fundamental entender que no hay una relación directa entre los niveles de estrés de la vida o las complejidades de la vida y los síntomas, ¿no? A veces podemos sentirnos súper tristes en una época que todo parece ir bien, y a veces también podemos sentirnos súper estresados en vacaciones, ¿no? ¿Y qué dices tú? ¿Por qué? Pues es justo por esa como no relación entre los factores externos. Claro que influyen en muchos casos, pero no necesariamente. Entonces, esa es una. La otra es la expresión, digamos, en lo corporal, en lo visible, en lo palpable. Pues en algunas personas es más clara y en otras no tanto. Hay muchas personas que pueden estar pasándola muy mal y se ven normales, ¿no? De hecho, hasta hay campañas de prevención de suicidio
en donde personas que han perdido algún familiar o amigo por suicidio comparten fotos de días o incluso horas antes del suicidio de su ser querido y se ve normal. No se ve triste, no se ve roto, no se ve desesperado como uno imaginaría, y eso de lo que nos habla es que puedes tener una tormenta interna y verte normal. Por eso también los que son papás, por ejemplo, con sus hijos o con tus amigos, nunca confiarnos, ¿no? Si alguien nos dice que se siente mal, se siente mal. Caso. Si alguien nos dice que no le ve sentido a la vida o que se siente que está desesperado, no tratemos de minimizar por nuestra propia angustia que nos genera el que alguien que queremos no esté bien, a través de palabras o de consejería o de rollo motivacional chafa, ¿no? Sí. Échale ganas, ¿no? Tú puedes, a ver, sí, claro, ¿no? Con eso basta, con echarle ganas. Esa tendencia, creo que hay que abandonarla. Sí. Y más bien entender que si alguien nos dice o levanta la mano, me siento mal, eso amerita prestarle atención, escuchar. Creo que estamos en una época en la que pues cada vez escuchamos menos, porque estamos metidos en nuestros rollos, porque más bien nos importa lo que hablamos en lugar de lo que nos dicen. No lo que nos dicen. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que sí vivimos en una época en la que escuchamos muy poco. Exacto. Y esa es la principal habilidad de comunicación, y yo creo que también es la puerta a la empatía, ¿no? A veces solo hay que callarse y escuchar, y eso hace toda la diferencia, ¿no? Y entender que se trata de la otra persona, ¿no? Si hay alguien que está sufriendo esto y quiere hablar contigo, entender que se trata de otra persona y no de ti. No de que, sí, mira, a mí me pasó esto y yo... No, güey, ahorita Exacto. No se trata de ti, se trata de escuchar a la otra persona, y tal vez algo tan simple como callarte la boca y escuchar puede resultar en una terapia para la otra persona. Exacto, y sin llegar con todas las respuestas y con todas las soluciones, ¿no? No se trata de decir, ya identifico perfecto qué es lo que tienes, porque fíjate que yo leí, no, escucha primero. Eso nos enseñaban mucho en la especialidad en psiquiatría. Cuando la hice en 2012 entré, un maestro nos decía, no te precipites a calificar los síntomas, ¿no? A querer encasillar. Si alguien te está diciendo, es que me he sentido así y asado, que no empieces tú de, es tristeza, ¿no? Escucha primero, ¿no? De acuerdo. Para no ir pues reduciendo, ¿no? Y quitándole como valor. Tu sesgo, ¿no? Exacto. De decir, bueno, ya tan rápido generas un diagnóstico sin terminar de escuchar todo. Porque si no asumes también, ¿no? Sí. Y en cuestión de depresión, ¿también hay alguna causa, aparte de la química? ¿Pueden ser algún factor? Digo, me imagino que es la misma respuesta, que es multifactorial, pero Exacto. ¿te lo puede causar un evento o alguna angustia o simplemente algo que traigas en la cabeza sin necesidad de que sea algo químico? Sí, desde luego. O sea, a ver, todos tenemos un límite, un vasito, que si se llena lo suficiente, es completamente entendible y predecible que hagamos un episodio depresivo y también una crisis de angustia. Si ahorita nos ponemos a pensar qué tendría que pasar para que me dé un ataque de pánico, pues sí te podré enumerar, ¿no? Que me hablaran ahorita que a alguien que quiero le pasó algo, que no pueda irme rápido, ¿no? Que me bloqueen mi tarjeta de crédito, que me corran del trabajo. Si se junta todo eso, me da un ataque de pánico ahorita, ¿no? Claro. Y en el caso de la depresión, pues sí, también, en contextos como de adversidad, pues estás proclive y estás propenso, pero también hay que entender que no podemos comparar circunstancias. Quizá a mí me deprima mucho un aspecto como, no sé, la pérdida de una mascota, por decir, porque para mí es muy importante, y otros puedan decir, pero ¿cómo? Si una mascota no es tan importante, ¿no? Eso es justo un ejemplo que te pongo para ver que la apreciación subjetiva de tu realidad es lo que determina qué tanto te impacta, ¿no? Hay gente que pierde incluso seres queridos y no necesariamente se deprime, ¿no? Que tiene como mecanismos de afrontamiento, desarrolla un proceso de duelo y no es que lo supere, pero aprende a vivir bien con eso, ¿no? Y hay personas que incluso sin enfrentarse a grandes pérdidas, de repente, ante un tropezón, se frustran mucho y pueden deprimirse, ¿no? De acuerdo. ¿Y qué rol juega el entrenamiento, el ejercicio y la nutrición en estos dos afecciones? Bueno, yo creo que es justo una súper herramienta, ¿no? Para lidiar no nada más con depresión y ansiedad, sino con cualquier tema de salud
física o mental, ¿no? Todos los médicos recomendamos siempre haz ejercicio, y más que por costumbre o por simplemente repetirlo, es porque pues está más que demostrado el impacto positivo que tiene en la salud de todos. Es decir, no tienes que ser un atleta de alto rendimiento necesariamente, ¿no? No tienes que estar en un equipo y entrenar todos los días, sino simplemente voltear a ver ese aspecto de tu salud, cuidar tu cuerpo, porque si no cuidas la maquinaria, al final es como una computadora, ¿no? Si no cuidas el hardware, ¿de qué te sirve tener el último software, ¿no? Sí. Y al final, si no cuidas el hardware, el software también acaba por fallar, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que es una combinación. Tienes que cuidar cada aspecto de ti como persona, sin caer tampoco en obsesiones, ni tampoco en desvivirte ya de una manera como obsesiva, ¿no? O que se convierta en un escape en lugar de... Exacto. No, es una manera de voltearte a ver, no una manera de dejarte de voltear a ver, ¿no? Sí, y de hecho hay varios estudios que han demostrado, y hace poquito vi un metaanálisis de que un programa de 8 semanas redujo significativamente los síntomas de depresión y ansiedad en personas con y sin ansiedad y depresión. Entonces sí, no es solo algo como un cliché o algo bonito que decimos, nos gusta hacer ejercicio, hagan ejercicio, sino está comprobado que también tiene, a ver si tú me puedes decir cómo eso cómo funciona en cuestión del cerebro, pero tiene un factor protector el ejercicio hacia el cerebro que te hace menos propenso a estos padecimientos. Sí, totalmente. Entre las sustancias que secreta tu cuerpo cuando haces ejercicio, ¿no? De las más conocidas, las endorfinas, las famosas endorfinas, que se asocian a bienestar, ¿no? También incrementa los niveles de oxigenación en tu cerebro, y recordemos que todas nuestras células requieren de oxígeno que esté disponible para funcionar y funcionar mejor. Y también mejora la circulación a nivel cerebral, mejora el metabolismo, o sea, entonces es un ganar-ganar por donde lo veas, ¿no? Sí. Y pues eso también se acaba reflejando en la salud mental. Yo lo veo mucho en el deporte paralímpico, ¿no? En esta población en particular con discapacidad. El deporte salva vidas, o sea, es impresionante cómo te cambia el chip completamente, ¿no? Te motiva a decir, claro que se puede, te hace reconciliarte también con tu salud y con tu cuerpo, con tu autoimagen, y a decir, híjole, vale la pena por donde lo veas, ¿no? Qué importante. Sí, exactamente. Entonces, imagínate, justo el deporte paralímpico para mí es esa como inspiración, ¿no? De decir cómo un cuerpo con una limitación puede incluso retar los límites, ¿no? Y compensar esos déficits físicos con espíritu. Que eso, al final, yo creo que es desde lo vivencial, lo poderoso del deporte, ¿no? Que te lleva a decir, quiero explorar dónde están realmente los límites de mi capacidad, qué tanto puedo vencerme para obtener un objetivo que tengo, ¿no? Y esa retroalimentación que te da el ejercicio es también, yo creo que lo que permite que se vuelva un hábito, ¿no? Uh-huh. Que vas viendo resultados, que te sientes mejor, que dices, oye, mi objetivo es llegar a tal meta, pero hoy conseguí esto. Y eso, pues para nuestro cerebro es dopamina pura, ¿no? Sí, hay no sé cómo se conoce médicamente, pero hay un síntoma de logro, ¿no? Es el lograr algo te hace reformular en tu cabeza de, bueno, ¿qué más se puede hacer? Exactamente. Sí, es importantísimo esta sensación de logro. Desde la psicología positiva es uno de los factores como que se ha descubierto más importantes para conseguir estos estados de flow, ¿no? De flujo uh-huh. de la conciencia, en donde a partir de que te sientes capaz de realizar una tarea que te implicó mucho esfuerzo, que te costó un poquito, ¿no? O un muchito, uh-huh. Y que llegaste ahí, bueno, eso retroalimenta de una manera increíble y se asocia mucho al bienestar, el que logres esos momentos de flow en tu día a día, ¿no? Sí. También hace poquito platicaba con Jero de la Pesa, un nutriólogo, y me platicaba de un estudio, ese no tengo ahí a la mano, pero me platicaba de un estudio que se había encontrado que en las últimas generaciones, que son más sedentarias, se había encontrado un decremento en los niveles de testosterona en hombres. Sí. Y que eso había llevado a mayores padecimientos de depresión y ansiedad. Totalmente, y no nada más en hombres, también el efecto de la testosterona en mujeres, aunque tienen dosis obviamente menores o niveles más bajos
que los hombres, también los andrógenos como la testosterona, juegan un papel importantísimo en la regulación de los estados de ánimo en las mujeres. Entonces, ahora no es tan raro escuchar que a mujeres les dan una suplementación muy bajita con testosterona si se identifica que están bajos los niveles también en ellas, ¿no? Órale. Y tiene efecto en el ánimo, sí, es impresionante. Entonces, sí, las consecuencias, digamos, de no hacer ejercicio, por donde lo veas, pues impactan, ¿no? Qué interesante. Ahora quiero que me digas, te digo que en este video que platicaban muchas personas también también decían y comentaban muchos de que, bueno, tómate un jugo verde, tómate magnesio, digo, antes de pasar al tema de medicamentos, pero de todos estos suplementos, ¿qué juego tienen y pudieran tener algún beneficio? ¿Cuál sea la magnitud de este beneficio para personas con depresión y ansiedad? Pues mira, aquí podemos verlo desde dos ópticas. Si nos ponemos muy estrictos, científicamente hablando, la mayoría de estos suplementos han demostrado tener un efecto que va de nada a leve, ¿no? Dependiendo también qué suplemento sea y qué tan puro sea el proceso de su fabricación, ¿no? Claro. Pero la verdad es que si lo vemos con una mente un poquito más abierta, yo te diría que sí tienen un papel, ¿no? Que es mucho más empírico y mucho más de cada caso, dependiendo también el momento en el que lo haces y la motivación con la que te suplementas. Sin dejar de lado también el efecto placebo, ¿no? Que para los que nos dedicamos a la mente, el efecto placebo es poderosísimo, ¿no? Y que es real, sí. Es real. O sea, si ahorita tienes un dolor de cabeza y yo te doy una pastilla, aunque sea de harina, ¿no? De harina en polvo, y te digo, esta medicina es buenísima para el dolor de cabeza, tenemos una alta probabilidad de que se te quite el dolor de cabeza, ¿no? Y esto se ha visto en estudios bien interesantes, ¿no? De hecho, hasta anecdóticamente se narró en una ocasión que estudiando el efecto placebo a un preso que estaba condenado a muerte, le dijeron que ya había llegado el momento de su ejecución y que lo iban a ejecutar con un corte en el brazo y iban a dejar que se desangrara, ¿no? Y entonces pusieron una cortina para que él no pudiera ver su brazo y del otro lado le hicieron un cortecito, pero nada que comprometiera su vida. Y cuenta la anécdota que se murió. Wow. O sea que literal, bueno, le pusieron como el efecto del agua cayendo y el efecto placebo es poderoso, ¿no? Sí, es poderoso. Y tanto que ya en toda la evidencia científica se procura, en los estudios buenos, siempre se pone en consideración el efecto placebo. Totalmente. Tenía una amiga que estudió medicina conmigo, que todo el primer semestre, que son semestres de mucho desvelo, y no se dio cuenta que se desvelaba con café descafeinado, ¿no? y le funcionaba, ¿no? Y le funciona perfecto. Exacto, porque así es la mente, ¿no? Sí. Ahora, no estoy diciendo que no sirva de nada ninguno de estos suplementos, por algo han llegado como a la cultura popular y a ir ganando más o menos algo de evidencia, pero sí conviene en primera no sobresuplementarte, eso definitivamente. También conviene no meterle demasiado ruido simultáneo a tu sistema. A ver, si estás probando alguna suplementación, que sea exacto, y con conocimiento de qué es, qué hace, para qué sirve, y también entendiendo los riesgos, ¿no? Al final son sustancias químicas, ¿no? Y una máxima en farmacología es que una sustancia, dependiendo de su dosis, puede ser remedio o puede ser veneno, ¿no? Entonces, sobresuplementarte tampoco es buena idea, ¿no? Y hay que hacerlo con un racional detrás. No se vale que sea solo una recomendación de gym, de, tómate estas pastillas que yo me tomo, sino más bien entender por qué y acercarte con gente que le sepa, gente profesional, que te pueda hablar de niveles de evidencia. Por ejemplo, ahorita mencionabas metaanálisis, justo revisaba un metaanálisis hace poquito de los efectos, por ejemplo, de la ashwagandha, ¿no? Ajá. Y que sí hay un efecto demostrable y muy interesante, ¿no? Sí. Pero sometido al rigor de la evidencia científica. Claro. Y ese puede ser un suplemento, por ejemplo, que tiene un sustento para recomendarse, ¿no? Sí, que parece prometedor. Parece prometedor, sí. Y se ha usado desde hace 5,000 años en la India para 1,000 cosas. Y ahorita, con el nivel de rigor científico, se va viendo que claro que funciona. A veces piensan que los médicos o quienes nos dedicamos más a lo científico estamos negados a reconocer lo valioso de la medicina alternativa o de otras cosas, pero no es así. El tema es que nuestro juicio clínico funciona con base en evidencia
dura, ¿no? Sí. Y si no se puede reproducir el mismo estudio aquí en China 10 veces, no es evidencia dura. A veces hay gente que considera el consejo de alguien como evidencia o la anécdota de que a no sé quién le funcionó, ¿no? Sí, y el decir que a mí me funcionó, la verdad es algo que carece de muy poco rigor. O sea, Claro. porque, no sé, hace poquito platicaba con un amigo y bueno, más bien poniendo como ejemplo los jugos verdes y el magnesio. Ok, Sí. tomaste tu magnesio, tomaste los jugos verdes, pero si hiciste eso, lo más probable es que hayas hecho un cambio a un estilo de vida más saludable. Entonces, si comías mejor, empezaste a entrenar, entonces muy probablemente no fue el jugo verde, sino que Claro. cambiaste tu estilo de vida y te empezaste a sentir mejor. Está lleno de variables confusoras y mientras no podamos controlar todas las variables, no podemos hacer ese tipo de aseveraciones, porque para poder compararte con y sin jugo verde, tendríamos que verte a ti en el mismo momento del tiempo con y sin jugo verde, cosa que es Exactamente. muy complicada, ¿no? Sí. ¿Y en qué punto entran ahí los medicamentos? Que también es un miedo de Sí. muchas personas de que pues generan que no quieren vivir todo el tiempo con medicamentos, que te pueden generar una adicción y demás. ¿En dónde entran? Bueno, mira, hablar de medicamentos en general, como en el ámbito psiquiátrico, es hablar de muchas cosas a la vez. Tenemos que identificar que no todos los medicamentos psiquiátricos causan dependencia, para empezar. No todos los medicamentos psiquiátricos te noquean, ni te sedan, ni mucho menos. Hay de todo, ¿no? Dependiendo de lo que hablemos, sobre todo en depresión y ansiedad, es bien importante empezar diciendo que estas medicinas salvan vidas. Y salvan vidas porque por estos miedos y estos tabús y estas, pues sí, al final como impresiones falsas de las medicinas, acaban sin recibir ayuda muchísimas personas, ¿no? Y en el mundo se suicidan pues 1 millón de personas al año, ¿no? Wow. Más o menos. Imagínate todo lo que eso pues nos lleva a reflexionar, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos de ellos quizá con una intervención oportuna se pudieron haber salvado? Y estos miedos como culturales hacia la psiquiatría, incluso hay hasta una corriente de antipsiquiatría. Uh-huh. Somos la única especialidad médica que tiene detractores, ¿no? Y que van a los congresos ahí a abuchear y dejen de medicar a nuestros niños. Y el déficit de atención no existe, es un invento del capitalismo, ¿no? Uh-huh. Para vender Concerta y cosas así. Ajá. Bueno, ahora los infectólogos también tienen sus detractores con las vacunas. Sí. Pero acá, o sea, no lo digo ahorita riéndome, pero es cosa seria. Uh-huh. Un movimiento de personas que dedican su día a día a invalidar el conocimiento científico que se ha generado en el área de la salud mental. Ahora, esto tiene su razón de ser porque históricamente sí es verdad que la psiquiatría pues hacía cosas, tenía técnicas y métodos muy cuestionables hoy en día, pero los tenemos que entender con contexto histórico, ¿no? Uh-huh. Entonces estas medicinas, para poder salir hoy a la venta un medicamento psiquiátrico, pasa por muchísimas más pruebas que un medicamento de cualquier otra especialidad, ¿no? Justo por eso, porque ya tiene que ser algo demostradísimo que es seguro, ¿no? Imagínate una quimioterapia o imagínate cosas así de otras especialidades que son mucho más nocivas, pero ahí sí le damos la importancia porque dices, no, es cáncer, el cáncer si no se muere la persona. Bueno, acá también se muere la persona. Y se muere de una manera también trágica, ¿no? Entonces, bien recetadas y por el tiempo adecuado, te digo que son medicamentos súper, súper buenos y eficaces, ¿no? Muchos pacientes míos, después de ser diagnosticados y tratados, te dicen, no sé por qué me tardé tanto en buscar ayuda. Ya me había acostumbrado a que lo normal era sentirme así de mal. Y dices tú, wow, ¿no? Una medicina. Y les digo yo, esta es una pieza nada más. No se trata de ir recetando a todo mundo, ni ahí en Facebook. Yo les recomiendo que tomen paroxetina porque a mi abuelita le funcionó. A ver, no. Pero sí decir, tienen su lugar las medicinas cuando está un juicio médico detrás prescribiéndolas. Y que lo importante es eso, que te lo prescriba un médico, ¿no? Que ahorita que platicábamos, que sí en los mensajes ahí en Facebook, en TikTok, lo ves gente que pues le funcionó, no sé si lo compró así nada más o se lo recetaron, pero que dice, tómate esto y te va a funcionar, es el peor consejo que le pueden dar a alguien. Exacto, y aunque puede funcionar, porque a ver, si al final, pues claro que, digo, si asocias, ¿no? Sí. Esto sirve para esto, puede funcionar. El tema es quién se hace responsable de los efectos de esa medicina.
Tiene que haber, te digo, una conciencia detrás de una confianza. Tú depositas una confianza en alguien que estudió y que está actualizado y también que sabe qué es lo que te conviene a ti. Digo, de antidepresivos hay como 30 opciones en México, ¿no? ¿Cuál elegirías en un paciente como tú? Pues a ver, eso tiene su racional. Puedes decir, a ver, no quiero que suba de peso, entonces no le voy a dar este y este. Tal vez me ayudaría a bajarle un poco la irritabilidad, entonces esta es buena opción, ¿no? Y ha tenido efectos secundarios antes con entonces también lo descartamos, ¿no? O sea, tiene su lógica y por algo existen pues, las cédulas profesionales para poder recetar, ¿no? Qué importante punto y nunca lo había visto de esta forma. ¿Quién se hace responsable? Pues sí. Ese es el punto más importante. O sea, si tú estás pensando, si tú vas a agarrar una recomendación de redes sociales, ¿quién se va a hacer responsable de tus resultados si te funciona o no? Totalmente. Y también tienen, a ver, como toda medicina, pues también tienen sus efectos secundarios. Digo, si tú te pones a ver en internet los efectos adversos de la aspirina, es una lista de muchísimos efectos, ¿no? Entonces estas medicinas no están exentas, pero son bastante nobles. La verdad es que la mayoría de ellas no tienen efectos como, pues ni siquiera que los notes. Mucha gente ni siquiera siente ningún efecto secundario, ¿no? Pero, pues sí, contrario a los suplementos que dicen la responsabilidad del uso de este producto, ¿no? Es del usuario. Es del usuario, de quien lo recomienda, dice, claro. ¿no? En las medicinas no dice eso. Sí. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de ahí es la responsabilidad del clínico que está detrás, ¿no? Y entonces, si yo te receto algo como psiquiatra y no te funciona, yo te respondo y buscamos otra opción, ¿no? Si yo te receto algo y te da una alergia terrible o lo que sea, yo tengo la capacidad de atender eso, ¿no? En cambio, en Facebook, pues no creo que puedas poner ahí, oigan, no me está funcionando 10 miligramos o no sé si cambiar por una liberación prolongada, ¿no? Sí. Dices tú, pues no, a ver, no es tan fácil, ¿no? Sí, no pongan su confianza en esos comentarios. Totalmente, esa es la recomendación, busquen profesionales, ¿no? Busquen profesionales. Y algo que, ya para ir cerrando, algo que vi que pusiste en el episodio con Santi, era que quiero que me diga los números y que eso es un problema, que no hay tantos psiquiatras para la población y para el padecimiento que hay en el mundo, ¿no? Totalmente. Digo, a nivel mundial hay un déficit de psiquiatras enorme, ¿no? Hablando de nuestro país en particular, pues sí, estamos más o menos como trabajando unos 4,000 más o menos. 4,000 psiquiatras para 120 millones de mexicanos. Wow. Entonces nos tocaría atender a una población de varias decenas de miles a cada uno. Si todo el mundo requiriera en un momento dado acudir con el psiquiatra, que no es así. Tampoco es que todo el mundo tenga que ir con el psiquiatra, si no, ya seríamos millonarios y ya estaríamos, no sé, en Dubái, ¿no? Hubieras llegado en helicóptero. Exacto. No, sí llegué en helicóptero, pero no es por ser psiquiatra. No es cierto. No es tan buen negocio esto. Pero vives bien, pero nadie entra a medicina o a psiquiatría queriéndose hacer millonario, ¿no? Claro. Pero el punto es que pues hay un déficit enorme, pero ¿qué porcentaje de la población sí necesita ayuda psiquiátrica en algún punto de su vida? Se estima que el 16% más o menos. Bueno. Entonces, no es nada despreciable. De 120 millones, el 16%, estamos hablando como de unos 20 millones de personas, un poco más, ¿no? Sí. Entonces... sigue siendo una muy buena cantidad de personas. Exacto. ¿Y dónde están los psiquiatras en México? Están concentrados casi todos en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, ¿no? Casi todos. En otras ciudades más pequeñas hay algunos psiquiatras, pero hay estados de la República que no tienen un hospital para atender problemas psiquiátricos, ¿no? Hay ciudades grandes, con poblaciones cercanas al 1,000,000, que tienen un psiquiatra o dos. Wow. Como por ejemplo Cancún tiene muy poquitos psiquiatras, ¿no? Dale. Algunos amigos se han ido para allá porque pues, sí hay mucho trabajo. Y también Quintana Roo es un estado con muchísimos problemas, tanto de sustancias como de depresión y suicidio, ¿no? Órale. Porque es población que viene, casi nadie es de ahí, ¿no? Todos llegan y es gente que está socialmente expuesta a mucho estrés por estar lejos de su red de apoyo, ¿no? Claro. Y todo el estilo de vida y todo lo que se ve por ahí. Entonces, te digo, es todavía un reto muy grande que hay. Las autoridades lo están tratando de, pues justo de compensar, abriendo más plazas para que se formen más psiquiatras, pero no es fácil. O sea, que un psiquiatra termine la carrera de medicina y luego 4 años de especialidad es algo muy costoso, ¿no?
Y por eso pues vale la pena pues sí, digo, cuidar a los que hay, ¿no? Y seguir formando a futuros profesionales para alcanzar la demanda que hay, ¿no? De acuerdo, y qué bueno que tengas estos números ahí, que nos presentes estos números, porque sí es impresionante. Y doctor, pues bueno, con eso cerramos el episodio de hoy. Me quedo con las ganas y bueno, más bien vamos a ver esta otra cara de ti, sí, que es la parte de atleta paralímpico. Claro. Entonces, nos agendemos de una vez ese espacio para seguir platicando y cómo esta cara de la moneda de atleta paralímpico, toda tu historia de vida, que es bastante interesante. Pero por ahora lo dejamos aquí. ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden buscar? ¿Dónde te pueden seguir? Claro, con muchísimo gusto yo de estar de vuelta aquí cuando tú digas. Perfecto. Y bueno, para la gente que nos escucha, me pueden encontrar en Instagram. Estoy como José Villela V, todo junto. Uh-huh. Y pues será un gusto interactuar ahí. Si tienen cualquier duda y yo les puedo ayudar, cuenten con ello, ¿no? No damos recetas por Instagram, pero tal vez si lo necesitas ahí podamos, pues sí, canalizarte opciones, ¿no? Hay veces que me preguntan, oye, ¿conoces a un terapeuta en tal ciudad? Y hacemos la investigación para que tengan sobre todo el acceso a lo que necesiten, ¿no? Perfecto, qué buena onda. Sí, y no se olviden de la parte mental. Yo sé que muchos que te escuchan están muy abocados, por ejemplo, al cuidado de su salud física, al cuidado del cuerpo, a desarrollar masa muscular, a desarrollar fuerza, velocidad. Acuérdense que nada de eso sirve si no hay salud mental, ¿no? Sí. Entonces, así como vas al gym y le dedicas tiempo y esfuerzo, también hay que cuidar la salud mental dedicándole tiempo y esfuerzo, ¿no? Y eso acaba traduciéndose en mayor bienestar, ¿no? Sí, hay que dedicarle tiempo a la salud mental y es algo que siempre hemos hablado en el podcast y este gran episodio suma a esos esfuerzos por poner en el mapa esa salud mental. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, gracias a ti, Memo, y saludos a todos. Perfecto, y si les gustó el episodio, por favor, compártanlo con alguien. Si conocen a alguien que tenga estos padecimientos, que le pueda servir todo lo que platicamos el día de hoy, por favor, compártanlo. También califiquen con 5 estrellas y nos escuchamos la próxima semana. Fitness es lo que tú decides que es mejor para tu vida. Más allá del fitness. Una producción original de Troop.